Hola, ¿qué tal traders? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Cisneros y el día de hoy les quiero presentar un concepto bastante particular que a mi juicio todos los traders deberían conocer, como lo es el slippage o deslizamiento de precios en el trading, cortesía del broker Admiral Markets. Dicho esto, me tengo un segundo de nuestro aviso de riesgo para explicarles que operar en los mercados financieros conlleva un nivel de riesgo y no es apto para todos los inversores minoristas. Ahora, ¿qué es el deslizamiento de precio en el trading en sí? Es básicamente una diferencia que puede ocurrir entre el momento en que se coloca una orden de trading y su ejecución real en el mercado. Es decir, ustedes pueden ingresar una operación o una orden de compra o una orden de venta a determinado precio y puede que la operación no se termine ejecutando a ese nivel que ustedes dejaron programada la orden. ¿Por qué? Porque puede haber efectivamente un deslizamiento de precio. Y a esa diferencia, entre el momento en que ustedes dejan una orden con un determinado precio y el momento en que esa orden se ejecuta con el precio final, esa diferencia es lo que se conoce como deslizamiento de precio. Entonces, esto se debe a que desde el momento en que la orden se coloca en la plataforma de trading y se ejecuta en el mercado, pasa o puede pasar un periodo de tiempo muy corto, durante el cual el precio puede moverse. Entonces, es importante que ustedes conozcan y que sepan que esto es una condición de mercado, bien, que básicamente ocurre por condiciones simplemente del mercado. Fíjense ustedes en este ejemplo bastante sencillo acá que les quiero mostrar, cuando el cliente ingresa una orden, una buy stop a este nivel, pero resulta que existe un gap, una brecha de diferencia de cierre y luego de apertura, y luego la orden ingresa a este nivel de precio. Entonces, la diferencia, que en este caso serían 15 pips, sería el deslizamiento de precio. Entonces, fíjense ustedes cómo también es importante tomar en consideración siempre este concepto, porque forma parte de la vida del trader. Ahora, existen también distintos factores para evitar este deslizamiento de precio. Uno de ellos, en primer lugar, perdón, es la alta volatilidad. Cuando un mercado se está moviendo constantemente, cuando el precio de un instrumento financiero se mueve bruscamente, que tiene cambios bruscos, eso se le llama alta volatilidad y por ende también existe mayor riesgo a que haya un deslizamiento de precio en el momento en que se ingresa la orden y el momento en que se ejecuta como tal. Otro de los factores, pues, son los gaps, que son las brechas que se dan. Las brechas que se dan, hay momentos, imagínense ustedes en el mercado accionario, cuando eh, se dan noticias, digamos, noticias importantes de alguna empresa fuera de horario de mercado. Es decir, que fuera de la hora en que normalmente cotiza su precio. Esto por lo general va a repercutir sobre el precio de apertura del próximo día, del día siguiente. El mercado accionario, como ustedes sabrán, abre a una hora y termina a esa misma hora y por ende hay horarios en los cuales también se produce gran cantidad de información. Entonces, si hay una disminución importante del precio o un alza importante del precio en relación al precio de cierre del día anterior, eso es un gap, eso es una brecha, por ejemplo. Entonces, cuando ocurre un gap, cuando ocurre una brecha, es probable que también ocurra un deslizamiento de precio. Bien. Además, también tenemos que tener en cuenta en cuanto a las publicaciones de alta importancia. Bien, hay publicaciones en distintos mercados, por ejemplo, en el mercado de divisas como inflación, datos de empleo, PIB, son momentos de publicaciones importantes, publicaciones en las cuales por lo general puede ocurrir alta volatilidad y también el trader se ve expuesto a ciertos deslizamientos de precio. Ahora, ¿cómo afecta esto básicamente en mis operaciones? En primer lugar, veríamos una ejecución fuera del precio deseado. Esto puede reducir o aumentar el número de pips ganados, que luego lo vamos a ver que existe un deslizamiento de precio positivo y un deslizamiento de precio negativo. También me afecta que no respete mi stop loss. Nosotros utilizamos tenemos una herramienta de stop loss que dejamos predeterminada previamente en nuestra operación y resulta que luego el precio no respetó ese stop loss porque no había liquidez disponible, porque hubo un deslizamiento de precio, porque hubo un gap, porque hubo alta volatilidad y eso también puede afectar un poco en el que a lo mejor si yo estoy dispuesto a perder X cantidad de pips, ese factor
haga que aumente un poco más. Entonces obtenemos un cierre con una pérdida mayor que la calculada al colocar el stop loss. Era lo que justamente le venía explicando. Y también no ejecución de la orden. A veces nosotros tenemos la opción de colocar una orden allí que se ejecuta al mercado, también dejar una orden pendiente a determinado precio. Y eventualmente también si el precio no pasa por ese nivel, también se puede correr el riesgo de que no haya ejecución de la orden que teníamos programada. Entonces, fíjense ustedes cómo el slippage puede ser tanto positivo como negativo, y es básicamente lo que le venía comentando, es un factor de riesgo, es una condición de mercado, pero a veces también puede funcionar a favor del trader. ¿Por qué? Porque esa diferencia incurrida durante la ejecución de la orden puede ser realizada en la dirección opuesta a la posición, lo que se añade puntos de ganancia o reduce la pérdida. Entonces, en ese caso, en ese momento se trata de un slippage positivo, en el cual, bueno, es una ganancia que se traduce también a favor del trader o una pérdida inferior a la que estaba dispuesto a asumir en un momento dado. Fíjense nuevamente ustedes en este eh, ejemplo bastante sencillo. Nosotros acá, bueno, ingresamos una operación de compra a este nivel, suponiendo que dejemos un stop loss registrado a este nivel y luego, claro, hubo un deslizamiento de precio y la orden se ejecutó a este nivel. Eso es un deslizamiento de precio. Ojo, también tenemos que saber que este tipo de desplazamiento depende de cada broker también, aunque sea una condición de mercado, también depende un poco de la liquidez. Bien, hay brokers que tienen eh, proveedores de liquidez, que son instituciones financieras bastante robustas, con buena liquidez, para que de esa manera el trader también disminuya lo máximo posible estos riesgos asociados. Pero de que existen, pues existen, de todas maneras. Y acá les quiero explicar un poco las diferencias de este desplazamiento de precio en Forex y en acciones. En el primer caso tenemos en el cálculo del slippage es en pips, y en el caso de los índices es en puntos, ¿vale? Y en el mercado accionario tenemos que es en divisas. No, ahí no lo calculamos en pips, sino que lo calculamos directamente en dinero, en capital. Y el riesgo en función del cierre de mercado, pues ahí en el mercado Forex sabemos que es inferior. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos un horario 24/5. Hay solo un cierre a la semana, que es el fin de semana. Entonces, en ese sentido, también se mitigan un poco los riesgos de este escenario, de este factor, en el mercado Forex, a diferencia del mercado accionario, que es superior. ¿Por qué? Porque hay cierres diarios, tantos diarios como semanales. Todos los días cierra el mercado y también cierra cada semana. Entonces, era lo que le venía comentando un poco cuando fuera de horario, se producen noticias muy importantes que por lo general afectan el precio de algún título. Y el riesgo también en función de la naturaleza de la publicación económica. Tenemos que saber que esto puede ocurrir en el mercado Forex cuando son en temas económicos generales, como las cifras de inflación o de desempleo o de PIB, que era lo que le venía también explicando. Y el mercado accionario. En el mercado accionario ya estamos hablando de temas netamente corporativos, bien, como los resultados trimestrales de cada una de las empresas, que ahí se producen normalmente grandes situaciones de volatilidad. Entonces, bueno, traders, espero que este video tutorial de deslizamiento de precio haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Les pido que por favor, si les surge alguna duda o alguna consulta, nos puedan escribir a nuestro correo electrónico. Les doy las gracias por acompañarnos, que estén muy bien.